¿Ya? Hoy día vamos a ver materia nueva, que se llama torque o momentum. Voy a poner ahí la pizarra para que a ver que se vea bien. Ahí se ve bien, ¿ya? Ya, vamos a empezar entonces. ¿Y se ve bien? Ya. Torque o momentum. ¿Ya? Torque o momento. Se define con la letra tau y se hace el torque con respecto a un punto y es igual a 0. El torque se usa es la tercera condición para que un sistema esté en equilibrio estático. O sea, habíamos visto que la suma de las fuerzas tenían que ser 0, en el eje X, la suma de las fuerzas tenía que ser 0 en el eje Y para estar en equilibrio. Pero la tercera condición es que la suma de los torques tiene que ser 0. ¿Ya? Para que el sistema esté en equilibrio estático. ¿Ven bien ahí o enciendo la luz de acá arriba? Voy a ver si enciendo la luz de acá arriba. ¿Se ve mejor ahí? Les pregunto. ¿Se ve mejor? Sí, ahí está bien. Sí, pero hay un reflejo. Hay un reflejo ahí. Sí, veo la luz, reflejo, pero está bien. ¿Está bien? Sí. Porque hay un reflejo ahí, a lo mejor ese reflejo no deja ver bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo aquí un balancín con una gordita, y una flaquita, ¿ya? Entonces yo tengo de aquí, hasta el punto O, ese sería el punto O de giro, tendría una distancia de 1. Y de la flaquita hasta ahí tendría una distancia de 2. Pero la flaquita va a tener un peso de la flaquita que va a ser M de la flaquita por G, es el peso. Y el peso de la gordita va a ser el peso de la gordita, WG. Y WG va a ser igual a la masa de la gordita por G. Entonces, existe la ley de la palanca. Que es F1 por D1 tiene que ser igual a F2 por D2 para que el sistema esté en equilibrio. En este caso, como ella pesa más, la gordita pesa más que la flaca, va a estar aquí va a estar o sea, al revés. Va a estar la flaquita va a quedar por acá arriba. Y se fijan, aquí va a estar la flaquita. Colgando, ¿ya? Y la gordita, como es más pesada, va a estar aquí, ¿ya? Entonces, el sistema está en equilibrio, pero ella queda de la altura, ¿se fijan? Porque ella es más pesada, entonces para que se equilibre, tiene que ser F1 por D1 más, es igual a F2 por D2. Entonces, la flaquita tiene que ponerse bien en la cola, para que esto esté equilibrado, y la gorda tiene que ponerse más al medio. Por aquí va a estar la gorda. ¿Ya? Ahí. ¿Ven? Para que esté en equilibrio, porque ella es más pesada. Entonces, para que sea F1 por D1 igual a F2 por D2. ¿Entendieron? Admitiendo. Entonces, me avisan cuando borre. Recuerden enviar por WhatsApp los apuntes. La condición para hacer el torque
es que la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia, ¿ya? La fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Eso es lo que tiene que tener uno en consideración. Entonces, vamos a poner un puente delgadito, ¿ya? El puente va a tener una parte fija, punto A, y una parte rodante, punto B. Rodantes por si hay temblores, terremotos, para que el puente tenga un deslizamiento, ¿ya? Siempre se usa una parte fija y una parte movible, que se denomina con esto. Entonces, la parte fija voy a tener como una normal, que aquí vamos a poner que es una reacción en el punto A. Y aquí una parte reacción en el punto B. En el eje Y, sería NBI y NAI, ¿ya? Tendríamos también reacciones en este sentido, puede ser hacia acá o hacia acá, este es RAX, y este sería RDX. Ya. Esta como se puede mover hacia acá, también se podría mover hacia acá. Y estas serían iguales, ¿ya? Serían iguales. Entonces las puedo obviar, ¿ya? Las puedo obviar porque son iguales, porque se puede mover así, pues. El largo del puente es un largo L, 20, 30 metros, 50 metros. El peso del puente va a ir justo en el medio. Peso del puente MG. Voy a poner peso del puente MG, justo en el medio. Entonces aquí voy a tener L medio y L medio. Y voy a tener distintas fuerzas en un punto un D1, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Ahí tengo una fuerza y tengo que tener un ángulo, por ejemplo, 30 grados y este sea F1. Aquí voy a tener otra fuerza, un F2 y 60 grados. Donde tengo aplicada fuerza, que en este punto tengo que tener una distancia de 2 al punto A o al punto B. Me podrían decir que de ahí hasta ahí hay tantos metros. Me podrían decir que de ahí hasta ahí hay tantos metros o que de aquí hasta ahí hay tantos metros. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer sumatoria de las fuerzas en las X igual 0, igual. En las X tendría yo RAX positiva hacia allá. Esta fuerza F1 tengo que descomponerla. F1 no está ni en X ni en Y. Entonces tengo un F1 para allá y uno para acá. Y aquí tengo descompuesto uno para acá y uno para acá. Entonces, sumatoria de la fuerza de la X, tengo ese pedacito. Y esa sería más, porque hacia allá estoy tomando positiva, más F1 coseno de 30. Y esta va a ser negativa, menos F2 coseno de 60. Ahí tengo la ecuación de la sumatoria de fuerza en el eje X. Acuérdense que en el RDX, como se mueve así, no hay. Sumatoria de la fuerza en el eje Y igual 0. En la Y tengo RAI. Tengo esta, que hacia abajo negativa, menos F1 seno de 30, menos F2 seno de 60. Acuérdense que el lado opuesto que estoy buscando al ángulo, el seno. Más RBI y menos el peso del puente. El peso del puente. Esa sería la ecuación
en el eje Y. Y ahora tengo que hacer la sumatoria de los torques con respecto a un punto. Lo puedo hacer con respecto al punto A o al punto B. Podría hacerlo con respecto a ese punto, podría hacerlo ahí, podría hacerlo ahí. O sea, uno lo puede hacer en cualquier punto. Entonces voy a hacerlo con respecto al punto A. 0. Las fuerzas que pasan por el punto no entran. Las fuerzas que pasan por el punto de torque no entran. Entonces no entraría ni RAI ni RAX. Entraría esa fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza. Entonces, fíjense, este es el punto de apoyo, este es mi hombro, esta es la barra. Hay una fuerza F1, estas no entran, estas que están aquí no entran. Entra esta, que estaría por aquí. ¿Se fijan? Yo no miro los otros, la otra fuerza, miro esta nomás, esta. Y me mueve, me giraría, como este es el punto de apoyo, me lo giraría así. Y así lo voy a tomar negativo y para allá lo voy a tomar positivo. ¿Ya? Puede ser al revés. Pero ustedes anotan hacia qué lado lo van a tomar positivo y a qué lado lo van a tomar negativo. Entonces, como esa me lo mueve así, ¿se fijan? Va a ser negativa. Y voy a tener, ¿qué fuerza es perpendicular a la distancia? F1, seno de 30, por la distancia, por de ahí hasta ahí, por D1. Negativo. Esta igual, esta me la mueve así, negativo, menos el peso del puente por L medio, que es la distancia de ahí hasta ahí. Esta también es negativa, porque está por aquí, pero también me la mueve así, menos F2, seno de 60, por de ahí hasta ahí, hay de 2. Y esta me lo mueve para arriba. Positivo. RDI por todo el largo. De ahí hasta ahí. Y ahí tenemos las 3 ecuaciones. Viene entrando alguien. Cristóbal viene entrando. Copian y me dicen. Ahora, ¿qué quiero explicar en esto? Con la ecuación de la sumatoria de las fuerzas en las X, vamos a conocer RAX. Si conocemos los ángulos, nos dan F1 y F2, vamos a conocer RAX. Con la sumatoria de las fuerzas en las Y, tenemos F1, el ángulo, RDI no lo conocemos, el peso del puente lo conocemos, entonces vamos a tener con esta ecuación, esta desconocida y RDI. Una ecuación y 2 incógnitas. Con la suma de los torques en el punto A vamos a conocer, esta la conocemos, las distancias, todo la conocemos, vamos a conocer el RDI. Conociendo de torque RDI, la colocamos acá y vamos a conocer RAI. Y con esta ecuación vamos a conocer RAE. ¿Entiendes? Por eso hay que hacer las 3 ecuaciones. Ahora voy a borrar la sumatoria de fuerzas nada más que en el eje X y en el eje Y. Y vamos a hacer torque en el punto B, aquí. Sumatoria de los torques en B igual 0. Entonces, este es mi punto de apoyo. Entonces, yo me tengo que poner acá. Este es el punto de apoyo. Tengo RAI por la distancia, por L, por todo el largo. ¿Se fijan? Positivo, negativo, ahora me está moviendo hacia arriba. Hacia arriba.
¿Cómo me estamos viendo así? ¿Cómo voy? Así, con positivo, positivo. Después, menos F1 seno de 30, que este pedacito, pero aplicado ahí, por esta distancia. ¿Y esta distancia cuánto vale? Todo el L menos de 1. Esta va a ser la distancia de ahí hasta ahí. Tengo todo el L menos este pedacito. Todo menos esto me queda esto. ¿Se fijan? Ya. El puente. Y esta es negativa, porque si esta es positiva, para abajo es negativo. Menos el peso del puente por L medios. ¿Se fijan? Por este. Y esta, hacia abajo también, menos. Y esta es positiva. Menos F2 seno de 60, que este aplicada aquí, por esta distancia. Y esta distancia vale L, toda L, menos de 2, menos este pedacito. Y RBI no entra. Tengo esta, tengo la componente de esta, tengo esta componente, tengo el peso, tengo esta componente. Y ahí tengo la suma de los torques en el eje, en el punto B. Anotan y preguntan. Vamos a repetir el torque en B. Ahora ese es nuestro punto. Entonces las fuerzas que pasan por el punto que vamos a hacer el torque no entran. Entonces RBI no entra. Entraría esa. Y RAX tampoco entra porque como el puente es delgado, yo lo puedo estirar por aquí y pasa por el punto. Entonces tampoco entra RAX. Entonces diría RAI, la fuerza por la distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. RAI por el largo L. Positiva o negativa, si este es mi punto de apoyo y esta fuerza lo mueve hacia arriba, estamos viendo así, positivo. Entonces esta va a ser negativa, 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 ¿ya? Después digo F1, pero esta componente, la perpendicular, F1 seno de 30, por la distancia, de ahí hasta ahí, ¿qué distancia hay? No tengo esta distancia, pero tengo esta, que es L, menos este pedacito, me queda este pedacito, y ahí L menos de 1, ¿viste? El peso del puente, negativo, porque este es positivo, negativo. La fuerza, el peso del puente por la distancia, la mitad del puente, porque el peso del puente está en la mitad del puente. Menos este pedacito vale F2 seno de 60, negativo porque hacia abajo, por la distancia, de ahí hasta ahí. ¿Cuánto hay de ahí hasta ahí? Si de aquí hasta aquí tengo de 2 y aquí tengo L. L menos de 2 me queda este pedacito. Y ahí tengo. Y ahí hice el torque en B. ¿Entendiste ahora? Pregunto. Pero en el medio, ¿por qué no en el medio menos de 1? Menos el peso del puente por el en medio. Porque el peso del puente siempre va a estar en el medio. El peso del puente siempre está en el medio del puente. ¿Ya? El peso del puente siempre está en el medio. Y si todo esto es L, la mitad de L es el en medio. ¿Ahora sí? Sí. Ya. ¿Se copian? Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ya. El siguiente dibujo. Fijo. Tengo aquí una estructura y aquí tengo una estructura. Fijas las dos. Y aquí tengo un puente.
Aquí tengo un RAI en el punto A. Aquí tengo el punto B. RBI. Son las reacciones en los puntos hacia arriba. Y aquí a 0,5 metros tengo un peso. Ahí hay 0,5 metros. De ahí hasta ahí. Y tengo un peso de 500 newtons. 500 newtons, dice. ¿Ya? Y aquí tengo 0,5. Y aquí tengo 0,5 también. Y aquí para abajo tengo un peso de 1500 newtons. Aquí tengo un peso de 500 y aquí tengo uno de 1500. Y ahí tengo 0,5 y ahí tengo 0,5. Dice, la viga AB, de largo 3 metros. O sea, 3 metros va a haber toda la viga. De ahí hasta ahí van a haber 3 metros. ¿Ya? Y tiene un peso de 1000 newtons. O sea que a la mitad va a haber el peso del puente, vamos a ponerle 1000 newtons. ¿Ya? Sus extremos descansan sobre los soportes fijos A y B. De la viga cuelgan pesos como muestra la figura. Peso A, vamos a ponerle a este peso A, peso C pongámosle, y a este peso D. ¿Ya? De 500 y 1500 newtons. Calcular la reacción en los soportes. Calcular la reacción en los soportes. Entonces la reacción va a ser RAI y RBI. Y la pregunta del millón, ¿cuánto valen RAI más RBI? Y trabajan. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Suma de las fuerzas en X igual 0 igual. Tengo RAX positivo menos RBX negativo. Para contar. Eso me está diciendo que estas dos son iguales. ¿Ya? Suma de las fuerzas en el eje Y igual 0. Igual. RAI más RBI menos los 500 pesos de acá menos los 1500 de acá menos el peso del puente. Tengo listo. Con esta ecuación saco que RAI más RBI van a valer tanto, porque este negativo, negativo, negativo pasan para acá y me va a quedar 1500, 2500, 3000 pesos. O sea que RAI más RBI van a valer 3000 newtons. Con esto, ya sé. Pero no sé cuánto vale cada una. ¿Se fijan? Entonces hago suma de los torques, yo le dije en un punto, lo voy a hacer en A. ¿Ya? 0 igual. Esta fuerza, 500. Después vamos a ver el signo. 500 por la distancia. Y la distancia de aquí a aquí, 0,5. Positivo o negativo. Este es el apoyo y me lo mueve así. Negativo. ¿Ya? Esto vale 1500. También negativo, porque también lo vamos a ver así. ¿Se fijan? 1500. Por la distancia. De aquí a aquí. De aquí a aquí tengo 3000. 3000 menos 0,5 metros. Me quedan, va a ser esta distancia. Y va a ser 3000 menos 0,5, ¿cuánto es? 2500 metros. O sea, 2,5 metros.
porque este es medio metro, 0,5 metros es medio metro, y estos son 3 metros, medio menos metro, me quedan 2,5 metros, va a ser de ahí hasta ahí. Ya. Y ahora el puente, menos 1000 también, por 1,5 metros, porque el puente justo está en la mitad, 3 metros, 1,5 metros. ¿Me falta algo? Más RDI por toda la distancia, 3 metros. ¿Tenían las mismas ecuaciones ustedes? Pregunto. Ya. Y vamos a hacer un ejercicio. Otro ejercicio. Dice, al entrar a una residencial, esta es la pared, van a encontrar una barrita, del largo de la barra van a tener un logo de peso WA. Va a decir, por ejemplo, hotel, por decir algo, de peso WA. Y aquí, justo en este punto, hay un hilo, una tensión que soporta la barra con el cartel de ángulo teta. Y aquí en el punto A, de aquí hasta aquí hay una distancia D. Y del largo hay una distancia L. Y ahí hay una distancia al logo. ¿Ya? Entonces dice, en la figura horizontal del largo L y el peso del logo WA está pivoteado en su extremo. Ahí se puede mover. O sea, si en este cable, esta cuestión se viene para abajo. ¿Ya? Está pivoteado ahí. Además, se ha agregado el peso WA del letrero. Calcule la tensión de la cuerda. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? Y la reacción que actúa sobre la barra acá, en A. RAX. RAX tenemos que ver cuánto vale y la tensión de la cuerda cuánto vale. Como falta poquito, lo voy a hacer yo, ¿ya? Entonces voy a poner sumatoria de las fuerzas en X igual 0 igual. Y en X tengo RAX nomás. Ah, no, la tensión aquí. Ya voy a tener la tensión. RAX, lo tomamos hacia allá positiva, y esta tensión va hacia allá arriba, porque está así sosteniendo el hilo. Entonces voy a tener menos, porque este es un vector hacia arriba, por lo tanto va a tener una componente X más una componente Y. Entonces, en X va a ser menos T coseno teta. Para contar, porque esta está solo en Y, ¿ya? Suma de las fuerzas en Y igual 0 igual. Voy a tener T seno de teta menos el peso del letrero. El peso WA del letrero. Voy a tener esta componente y esta. Y esta tiene nada más que me dice que no tiene reacción aquí, sino que es solo acá, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer suma de los torques en A, igual 0, igual. O sea que RAX no va a entrar, ¿ya? No va a entrar RAX. Va a entrar T, seno de teta. T, seno de teta, que es la componente perpendicular por la distancia, que es D. Entonces,
Positivo o negativo, acuérdense que si era así, era negativo, y si era para acá, era positivo. Entonces, esta tensión me lo está tirando ¿para dónde la barra? La está tirando así. Entonces lo voy a poner negativo. ¿Ya? Y el peso del cosito del más WA por toda la distancia L. Peso por distancia. Esta componente está aquí por esta distancia. Esta pasa por el punto, no entra. Para contar. Entonces, como tengo el ángulo, tengo las distancias, tengo L, tengo D, entonces con esta voy a poder obtener T. Este T, aquí también podría obtener el T porque tengo el ángulo y el peso del letrero. Con este T lo coloco ahí y obtengo el RAX. Ahí están las tres ecuaciones y el dibujo. ¿Ya? ¿Entendieron?